de las que hemos venido pues viendo, todas las vamos a tener expuestas acá. Estábamos en estos, viendo los diferentes tipos de texto. Por favor, descarga esto. Muy bien. Nos habíamos detenido en esta tablita, ¿cierto? Aquí alcanzamos a ver bien, muchachos. Un poco. Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien, ok. Básicamente, muchachos, recuerden que los tipos de texto se clasifican en la siguiente tipología. Hay unos textos de carácter narrativos, otros descriptivos, otros que son dialogados, expositivos y argumentativos. Hay que tener siempre en cuenta, muchachos, esto para qué nos va a servir a nosotros. Desde luego que cuando estamos construyendo, elaborando un texto escrito o en su defecto una expresión o una manifestación comunicativa de carácter oral, discursiva propiamente, nos apoyamos en una intencionalidad comunicativa. Desde luego nosotros en condición de unos emisores iniciales, imprimimos a ese conjunto de palabras, de enunciado, de frases que queremos comunicar, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta esa intención comunicativa que nosotros vamos a depositar, a influir, a tener en cuenta en la producción de un texto escrito o de una expresión verbal de carácter, pues, una expresión comunicativa de carácter oral, perdón. Entonces, cuando nosotros construimos textos narrativos, básicamente lo que queremos comunicar es el relato de hechos que le pasan a ciertos personajes. Si queremos construir un texto, queremos comunicar algo de manera descriptiva, aquí vamos a tener en cuenta descripciones que vamos a hacer de objetos, de personas, características que tienen los lugares, animales, sentimientos, emociones, situaciones. Los textos dialogados son todos aquellos que básicamente ponen en evidencia lo que dicen personajes que intervienen en la situación. Caso tal, lo que pasa, por ejemplo, en las obras de teatro o en una película. Exactamente lo que es un guión. ¿Listo? Los textos expositivos, básicamente lo que hace es emitir una información de carácter objetivo, y los textos argumentativos se caracterizan por exponer o más bien expresar ideas donde se expresan y se manifiestan opiniones. Esas son unas preguntas que básicamente uno en condición de emisor o de productor de ese texto se hace. Es decir, un texto narrativo básicamente responde a qué ocurre o qué está pasando. Texto descriptivo, cómo es esto, cómo es aquello. Texto dialogado, qué dicen, qué dicen los personajes, qué dicen los protagonistas, ¿cierto? Los textos expositivos, qué y por qué es así. Y los textos argumentativos finalmente qué responden, qué pienso, a qué le parece. A manera de ejemplo, muchachos, o de clasificar dentro de esta clasificación, ¿qué tipos de textos podemos encontrar dentro de estas tipologías? Por ejemplo, las novelas, los cuentos, las fábulas, las noticias, tienden a ser textos narrativos porque relatan hechos que le pasan a personajes, ¿cierto? El elemento clave de los textos narrativos es que empiezan a figurar personajes realizando ciertas acciones en unas circunstancias dadas. Para los textos descriptivos, también se puede encontrar novelas, cuentos y descripciones, textos donde básicamente describen las características de personas, de objetos,
de lugares, de otros elementos que intervienen en esas situaciones. Los textos dialogados son uno de los más fáciles como de clasificar o de uno identificarlos, porque los encontramos en las piezas teatrales, de esos personajes, en una entrevista, por ejemplo, ¿cierto? Es básicamente tomar en cuenta lo que el sujeto o el conjunto de individuos que intervienen en esas situaciones está diciendo. Entonces, básicamente es tener en cuenta lo que dicen esos personajes. Los textos expositivos les encontramos como son más de informaciones de carácter objetivas que no, más que describir de pronto características de lugares o de personas o de ciertos objetos, lo que interesa es expresar información muy objetiva, como por ejemplo lo que tú puedes encontrar en una, cuando vas por ejemplo a la EPS y te encuentras un pequeño póster o un pequeño afiche o un flyer donde te dicen y te enumeran los pasos a tener en cuenta para el cuidado contra el COVID-19. Eso no tiene, la única intención de eso es informar y qué pasos debes de seguir para cuidarte, ¿cierto? Es un ejemplo muy cotidiano, creo que el día de hoy, de textos de caracteres positivos. Finalmente, los textos argumentativos, como artículos de opinión, críticas, ensayos, o lo que hacen, por ejemplo, en el contexto de las comunicaciones digitales contemporáneas, lo que hacen, por ejemplo, los influencers, los youtubers, esos videocolumnas construyen artículos de opinión donde ellos abordan un tema y desde sus propias perspectivas empiezan a contarnos algo, ¿cierto? A relatarnos algo y están dando su punto de vista. Es muy importante entonces, miren que cada uno de estos textos, muchachos, tiene una intencionalidad. Es muy importante entonces también entender como la diferencia de cada uno de estos y que no se preste también para confusiones. Y estas tipologías también tienden a cruzarse, es decir, uno puede encontrar textos narrativos que a su misma vez apela a elementos de la descripción. Noten ustedes que, por ejemplo, en este cuadro encontramos aquí novelas, cuentos, y aquí también lo vamos a encontrar. ¿Listo? Muy bien, aquí hay una tipología en este cuadro un poco más amplia. También básicamente retoma la tablita anterior, donde nos expresan la finalidad comunicativa de ese tipo de textos, algunos ejemplos o algunos modelos, y finalmente pues lo que habría que tener como en cuenta para elaborar un texto de este tipo. A ver, nosotros aquí básicamente no es que nos estemos entrando en las formas escriturales o las estructuras gramaticales o lingüísticas, por ejemplo, de un cuento, si bien lo vamos a ver, o vamos a ver, por ejemplo, cómo escribir un ensayo o un resumen o este tipo de textos. Lo cierto, compañeros, es que hay unos textos que tienen una forma lingüística y semántica muy particular para ser construidos, pero lo que tenemos que tener muy en cuenta es la intención comunicativa que nosotros tengamos cuando estemos escribiendo. ¿Listo? Entonces nosotros nos vamos a basar en las características de los textos de los textos, perdón, de carácter descriptivos, otros narrativos, argumentativos, para armar nuestros propios textos. ¿Listo? Es decir, no es que tengamos que aprender a hacer cuentos o poesías o ensayos a profundidad, eso desde luego pues que hay que tenerlo muy en cuenta, pero lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es la intención comunicativa que nosotros vamos a emplear en los textos que nosotros vamos a escribir, apelando a recursos
de la estructura lingüística básica del texto, como la adecuación, la coherencia, la cohesión, y teniendo muy en cuenta estas diferencias, estas características. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo les había dicho a ustedes que para seguir diferenciando y teniendo en cuenta las características de los textos, o sea, los fragmentos o párrafos o textos que nosotros nos encontremos, bueno, profe, necesitamos es como diferenciarlos cada vez más en términos escritos, un texto descriptivo, narrativo, argumentativo, los ejemplos, los referentes que uno ha de tener para empezar a diferenciar. Entonces, en la carpeta del Drive, muchachos, en la carpeta del Drive, subcarpeta documentación del curso, listo. Les dejé este archivo, se llama links de acceso a tipos de texto, ejemplo, ¿cierto? Yo lo abro y ustedes van a encontrar una serie de links, los accesos, ya aquí están abiertos, listo. Recuerden que es este de acá, dice links de acceso a tipos de textos, ejemplo. Le dan clic a cada uno de estos y ya los abrí yo acá, listo. Tienen 3 recursos consultados en la web, validados desde luego pues, desde mi revisión, que fueron muy didácticos en términos de su explicación, ¿cierto? Tienen ejemplos, muy bien, este sería el otro. Hay incluso creo que uno de ellos que, por ejemplo, este hace mucho énfasis en los tipos de textos, con énfasis en la producción de información o de construcción de textos para redes sociales. Cuando ustedes, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, mirando un copy, mirando una publicación, o construyó alguno de ustedes quizás alguna vez pues ha tenido que hacer una publicación en sus propios perfiles, no sé, para alguien, pero de manera muy elaborada. Escribir entonces bajo la lógica de las redes sociales requiere también desde luego esto, porque es la base, ¿cierto? O será que construimos un texto argumentativo o simplemente explicamos, simplemente exponemos o narramos algo, ¿cierto? Y este último referente también muy directo, muy interesante, como por ejemplo, aquí ya eh, nos ponen de entrada lo que son el ejemplo, perdón, ¿cierto? Entonces nos coloca el ejemplo de texto descriptivo, esta pequeña descripción a manera de ejemplo, y nos empiezan a explicar por qué es descriptivo este fragmento, ¿cierto? Por ejemplo, en el texto descriptivo, que es de carácter literario, recuerden que lo descriptivo puede aplicar una novela, un cuento, dice así: Doña Uciada de Rivera Maldonado de Bracamonte y Anaya era baja, rechoncha, abigotada. Ya no existía razón para llamar talle al suyo. Sus colores vivos, sanos, podían más que el albayalde y el solimán de la peita, con que se blanqueaba por simular melancolías. Gastaba 2 parches oscuros adheridos a las sienes y que fingían medicamentos. Tenía los ojitos ratoniles maliciosos. Sabía dilatarlos duramente o desmayarlos con recato o levantarlos con disimulo. Caminaba contoneando las imposibles caderas y era difícil al verla no asociar su estampa chaparrada con la de ciertos palmípedos domésticos. Ortigas celestes y azules le ahorcaban las palabras, ¿cierto? Nos dice acá, el texto es descriptivo porque es el retrato de una persona. De hecho, muchachos, si nos devolvemos acá en este fragmento, teniendo en cuenta, perdón, este fragmento, solamente sería un texto descriptivo. Miren las tipologías, ¿cierto?
nos describen características de objetos, de personas. Las características pueden ser físicas, psicológicas, emocionales. Nos están contando acciones. Ven, no las veo. No está caminando, no está haciendo algo más. Nos están exponiendo algo que ella está diciendo. Tampoco. ¿Cierto? Muy interesante hacer entonces el ejercicio de la comparativa. Nos explican acá por qué el texto es descriptivo, ¿cierto? Asimismo, nos colocan otro ejemplo descriptivo que no es tan literario, ¿cierto? Asimismo, sigue con textos narrativos, argumentativos, expositivos y así sucesivamente, compañeros. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí, compañeros, chicos? Preguntas, inquietudes. Nos queda claro entonces con estos ejemplos los tipos de texto. Sí, profe. Bueno, ¿qué tal esos recursos? ¿Consideran ustedes que les son aportantes y nos pueden servir bastante? A esto lo revisan, pues, desde luego, cada uno de ustedes. A solo los estoy mostrando para que los identifiquen. Y este último en particular me gusta mucho porque se trabajan los ejemplos con extractos propiamente de obras literarias, algunas no tan literarias, pero con análisis a profundidad pues, de las características de cada uno de los textos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? ¿Hay claridad? Hay mucho silencio. ¿Sí? ¿No? ¿Hay algún video? ¿Hay algún video de Juan David? Sí, yo por acá, pero bueno, no los vamos a ver. O si quieren, pues podemos... hay dos, tengo dos recursos para que ustedes también los vean. Lo que pasa es que, bueno, si quieren los vemos un momentico, muchachos. Son cortos, hay uno que dura 5 minuticos, el otro dura 3. Entonces sí, pienso pues que los podemos ver, muchachos. Pero lo importante es que ustedes empiecen a diferenciar los compañeros con estos ejemplos que tenemos, la verdad, y en cuanto recursos tengamos, pues hagamos uso de ellos. Entonces, listo, Juan David, está bien tu pregunta y vale, está muy bien, es otro de los recursos que podemos tener dispuestos, pero importante y fundamental que ustedes vean esos links para que cada vez más leamos y aprendamos a diferenciar. Listo, entonces un momento, por favor, entonces comparto pantalla de nuevo, activo cámara para que prestemos atención. Ya estos links también se los voy a facilitar por el chat. Y a ver, tengo varias cositas por mostrarles hoy. Bueno, veamos entonces este primero para ver entonces qué nos dice este recurso. Estamos viendo y escuchando. Sí. Muy bien. Ya mira, escucha. Se baten los huevos enteros, se les agrega el zapallo, azúcar al gusto y vainilla u otro perfume. Se acaramela el molde, se vierte el budín y se cuece al horno a baño María. Sí, ¿me entendiste? Sí, ok, ya, te tengo que cortar, chao. Hola. ¿Te fijas que siempre que nos comunicamos lo hacemos a través de textos? En términos formales, existen dos modos de representación de los textos. Existen los textos orales y los textos escritos. Pero si vamos al contenido y a la función, podemos ver que existen distintos tipos de textos.
los expositivos, los narrativos, los descriptivos y los argumentativos. Hoy vamos a hablar de los textos expositivos y argumentativos que están muy presentes en la PSU del lenguaje. Partamos con el texto expositivo. Si, por ejemplo, después de ver este video sientes que tienes que profundizar más sobre los conceptos que se pasaron, puedes ir al portal Educar Chile y en la sección de la PSU vas a encontrar mucha información sobre tipologías textuales. Estos textos que te explican conceptos, tienen ejemplos y además te dicen cómo identificarlos en la PSU son textos expositivos. En palabras simples, un texto expositivo es el que transmite informaciones, que transmite un saber. El mensaje transmitido es objetivo y claro. Sin ir más lejos, ahora mismo que estás viendo este video, estás frente a un texto expositivo. Otro ejemplo son las instrucciones para contestar cada sección de la PSU. Lea atentamente, elija la opción correcta. Los textos científicos son un tipo de texto expositivo, pero especializado, con sus propias jergas y destinadas a lectores específicos. Son los libros que escribe un economista para otros economistas, un biólogo para otros biólogos, como por ejemplo esta tesis doctoral. Análisis de las funciones de los genes GSM, PROS y MNB en la gliogénesis y la neurogénesis postembrionaria de Drosophila. ¿Qué tal? Pero también hay textos expositivos más simples y que están dirigidos a un público general, como las enciclopedias o Wikipedia, o esta excelente serie de textos expositivos literalmente a prueba de tontos, Philosophy for Dummies. Un texto expositivo puede tener definiciones que responden a la pregunta ¿qué es?, como una definición de un diccionario. También puede tener clasificaciones, comparaciones, ejemplificaciones. Y su intención comunicativa es la referencial, porque busca informar objetivamente acerca de algo o alguien. Pasemos al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes no estuviera de acuerdo con algo que yo digo. Eso está bien, pero pónganle una argumentación. Escriban un mail explicando el porqué de su desacuerdo. Redacten un texto y traten de convencerme. Porque de eso se trata un texto argumentativo, de convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que otro. Va a ser difícil. Ahora, si comentando una película con un amigo le dices, no me gustó esa película porque es mala, eso no es un texto argumentativo, porque le falta lo básico, las razones, los argumentos racionales. Si en cambio le dices, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando, y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí estás argumentando. Un texto argumentativo tiene generalmente las siguientes partes. Una tesis, que es la idea que el autor defiende o rebate, es su punto de vista. Los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista. Una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para dejar en claro cuál es su objetivo final de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos sean inocuos para la salud. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1 explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después, trata de identificar las partes del texto argumentativo, la o las tesis, los argumentos y las conclusiones. Hoy vimos los tipos de texto expositivo y argumentativo. La próxima vez nos centraremos en los textos descriptivos y los textos narrativos. Muchachos, muy bien. Claros. Está bien este recurso. ¿Lo entendieron? Sí, está bastante claro, profe, gracias.
Ok, muy bien, listo. Miremos entonces de los textos argumentativos. Miremos entonces los otros muchachos, los que nos estaban faltando. Los textos narrativos y descriptivos. Este sí es cortico también. Les comparto pantalla de nuevo. Perdón. Hola, cuando quieras elegir qué película ver, te recomiendo siempre leer lo que sale atrás, porque ahí encuentras una descripción de cómo es la película y también te cuentan de qué se trata. Buena película. La última vez vimos cómo reconocer los textos de tipo argumentativo y expositivo. Ahora vamos a ver otros dos tipos de textos, los narrativos y los descriptivos. Cada vez que contamos algo, ponemos en práctica el texto narrativo. La idea del texto narrativo es crear un mundo que puede ser ficticio o no, y que pueda buscar entretener al lector o informarle de algo. Ojo, que el texto narrativo no es lo mismo que el género narrativo, que es un género literario. El texto narrativo puede ser literario o no literario. Un texto narrativo literario es una novela o un cuento, y un texto narrativo no literario puede ser una crónica del diario o una noticia. Fíjate en esto. La joven salió de su casa sin saber que esta sería la última vez que vería a su familia. ¿Y ahora? La joven salió de su casa sin saber que esta sería la última vez que vería a su familia. Los dos enunciados son textos narrativos, aunque se dan en contextos absolutamente diferentes. El primero podría corresponder a un cuento, una novela o un relato de ficción. El segundo puede ser parte de una noticia o de un programa de crónicas policiales donde se narran hechos desde la realidad. Ambos poseen los mismos elementos. Tienen un narrador, tienen personajes, la joven, acontecimientos, salir de la casa, no saber que no va a volver, y un espacio donde se dan estos acontecimientos, fuera de la casa de la joven. Pasemos a los textos descriptivos. Estos siempre responden a la pregunta ¿cómo es algo? Las descripciones muestran las características de algo, o de una persona en concreto. Es como si dibujáramos con palabras esas características. Existen descripciones subjetivas y objetivas. En la subjetiva incorporamos apreciaciones propias para describir algo o alguien. Por ejemplo, vendo hermosa y acogedora casa con cómodas habitaciones y encantador jardín. Pero si publico un aviso que dice, vendo casa de 100 metros cuadrados, jardín con piscina, 3 dormitorios, en condominio cerrado, en este caso me limito a decir las cosas tal como son, sin involucrar mis percepciones personales. Cuando describimos personas también podemos hacerlo de diferentes maneras. Primero, una descripción objetiva o prosopografía. Simple nombre, ¿verdad? Por ejemplo, Johnny Depp. Hombre de contextura delgada, de pelo largo, castaño oscuro y tez morena. Ojos negros, pómulos destacados. Ahora, si conocemos mejor al personaje, podemos hacer una etopeya, o sea, una descripción de sus características psicológicas. A pesar de su cara de chico malo, es un hombre tierno, sensible, romántico e intelectual. Por último, cuando incorporamos los rasgos físicos y los psicológicos, estamos haciendo un retrato. A pesar de su cara de chico malo, este moreno actor es un hombre sensible y sus ojos oscuros transmiten el romanticismo que siempre lo ha caracterizado. Además, se pueden hacer otros tipos de descripciones de personas, como la caricatura, donde exageramos los rasgos físicos y psicológicos de manera negativa o imperfecta, o la descripción laudatoria, donde se exageran los rasgos positivos de una persona idealizándola. Los autorretratos son también textos descriptivos, o las topografías, cuando describimos un lugar, o la zoografía, cuando describimos animales, o la cronografía, donde se describen épocas o periodos de tiempo. Hasta acá hemos visto los tipos de texto que vas a tener que analizar y reconocer en la PSU. Nos vemos próximamente. Muy bien. ¿Qué tal este segundo recurso, muchachos? También, ¿lo entendieron? Sí. Chicos, Sí, profe. muy bien, les dejo aquí en el chat los enlaces. ¿Listo?
para que los tengan, los vean de nuevo. Un recurso adicional. Preferiblemente, muchachos, pues apoyarse en los links que les envié, les dispuse pues en la carpeta del Drive. Con esto complemento. Muy bien. Muchachos, entonces, para cada vez más nosotros, en la medida en que nosotros vayamos escribiendo, en la medida en que nosotros vayamos afrontando las diferentes lecturas en cualquier escenario, en cualquier situación, nosotros ya tenemos herramientas suficientes para distinguir los diferentes tipos de texto. Entonces, noten ustedes que si aquí bien, en estos dos recursos que acabamos de ver, vimos los tipos de texto narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos. Nos faltó uno, ¿cierto? El dialogado. El dialogado, muchachos, recuerden que hace énfasis en lo que dice el sujeto, como si fuera una entrevista, como si fuera un guión. Imagínense ustedes el guión de una película que lo estuvieran leyendo y tal cual, con las palabras, las expresiones que el personaje utiliza, eso básicamente hace referencia al texto dialogado. Por lo general lo encierran entre comillas, pues la palabra textual o los enunciados textuales explícitos, tal cual como lo que mencionan las personas que están interviniendo pues en la situación. Esos son los textos dialogados, ¿listo? Por lo menos nos encontramos en guiones de teatro, de una obra teatral o un guión de una película, o también, por ejemplo, cuando hacemos una entrevista, estamos leyendo una noticia que puede ser muy descriptiva, pero mencionan lo que dice Juanito Pérez. ¿Listo? Eso hace referencia a un texto dialogado. Muy bien. Les comparto pantalla de nuevo para ver un tema interesante que eso ya lo tenemos en la carpeta del Drive. No sé, ya les muestro dónde está. Que es los tipos de narradores que suelen incluirse en la construcción de un texto, ya sea de tipo oral o escrito. ¿Listo? ¿Qué son los tipos de narradores, muchachos? Primero que todo hay que distinguir lo siguiente. Estamos viendo pantalla, muchachos, nos estamos viendo bien, se les visualiza bien las diapositivas de esta presentación. Sí. Ok, muy bien. Hay que tener en cuenta, muchachos, que los tipos de narradores básicamente juegan con tres, están ubicados en tres dimensiones, o en primera persona, en tercera persona y hay una segunda persona, que uno observa que es como cuando alguien le está contando algo a uno, o uno cree que el personaje que está hablando a ti en el caso de una novela, de un cuento, pero hay que distinguir lo siguiente, y es que ese narrador que aparece en el texto que nosotros estamos leyendo o que nosotros estamos escribiendo o que nosotros estamos relatando de manera oral, es muy diferente a lo que es el autor. Ahorita vamos a ver con los ejemplos que tengo en la explicación cuál es la diferencia entre ese narrador que es el personaje de la historia o el personaje que está inserto en nuestra narración y la intencionalidad que yo como autor estoy depositando en lo que yo estoy escribiendo. Son dos cosas muy diferentes. El autor es la persona real o el escritor, ustedes los que están construyendo, o nosotros los que estamos construyendo los textos, y una cosa muy diferente al narrador, que es una voz relativamente ficticia de un personaje que está apareciendo en el relato. O bueno, no puede ser tan ficticio el personaje, porque puede ser una persona, en el caso de una entrevista, dentro de los números periodísticos, yo estoy haciendo uso de la palabra propiamente de ese personaje que está en ese relato. ¿Listo? Pero recuerden, los narradores se refieren básicamente a los personajes o al conjunto de individuos que están, que aparecen en el relato que yo estoy construyendo. Por ahí escucho el micrófono activado. Una pregunta. Ah, no, profe, como en los documentales, no. Por ejemplo, de la naturaleza, que hay un narrador.
Claro, hay un narrador, pero muchos de esos narradores pueden ser ficticios, porque la voz en off, eso se llama voz en off, usted escucha una voz, pero no ve quién está diciendo, no estás viendo la persona que está hablando, solamente lo estás escuchando. Esa voz off, voz en off, puede ser la del autor o puede ser de un narrador ficticio, porque hay falsos documentales. Es decir, yo creo un personaje y lo hago aparecer como si fuera verdadero, y voy escuchando su voz a la medida que me va contando cosas de manera visual. Listo, muy bien. Entonces, hay que distinguir eso, muchachos. Los tipos de narradores, básicamente, eh, o pueden ser del autor, de la persona, o del individuo que crea propiamente el texto, o un personaje, o un individuo que interviene en el relato, o sea, desde adentro. ¿Listo? Muchachos, esos tipos de narradores, muchachos, van a ser, vamos a encontrar ciertas características. Ojo, aquí ya estamos hablando de esos narradores, esos de acá. Listo, los que están insertos en la historia, en los relatos, no desde el autor. Listo. El autor se basa de estos tipos, de diferentes tipos de narradores, pues para contar propiamente lo que quiere comunicar, para manifestar propiamente lo que quiere comunicar. Esos narradores, muchachos, vamos a encontrar los siguientes tipos. Listo. Algunos que uno observa que están dentro del relato y otros como si estuvieran fuera del relato. Básicamente son estos. Los que están dentro del relato, vamos a dar incluso ejemplos. Los que están dentro del relato, muchachos, son narradores protagonistas o pueden ser testigos. Dando los ejemplos, muchachos, vamos a clarificar bien esto porque vamos a entender cómo es que ellos intervienen en las acciones. Y hay unos narradores fuera del relato, que son omniscientes u objetivos. Van a encontrar, y ahorita también les voy a hacer esa diferencia con unos términos que pueden ser un poco compuestos, pero ustedes ya van a saberlos identificar. Listo, muchachos, tengan en cuenta lo siguiente, cuando nosotros estamos en el ejercicio de escritura, que también es un ejercicio de lectura y de comprensión que nosotros hacemos, nosotros al momento de escribir y a la misma vez leer, estamos haciendo una recreación mental de eso que estamos narrando. Noten ustedes, ¿cierto? Entonces cuando leemos un cuento o una novela, una narración corta, nuestras mentes empiezan a recrear las situaciones, los personajes, etc. Una cosa muy interesante. Eso es importante también hacer énfasis, tenerlo en cuenta porque todo esto apela a las capacidades como cognitivas o de abstracción que nosotros tengamos para ilustrar y recrear lo que se nos está contando. ¿Listo? Entonces, recuerden que los narradores van a distinguir algunos que están dentro de los propios relatos y otros que están más fuera. Hay unos narradores protagonistas o testigos y unos que están más fuera de ese relato, que se conocen como omniscientes u objetivos. Entonces, empecemos con estos, con esos narradores que están dentro del relato. Estos narradores que están dentro del relato, entre los protagonistas y el narrador testigo. El narrador protagonista narra los hechos que le suceden al mismo. O sea, es en primera persona. ¿Cierto? Van a encontrar el término compuesto de intradiegética. O sea, está dentro. ¿Listo? Ejemplo, ella me quería, estoy seguro, pero había suerte de juego mezclado a su amor. Yo tenía una horrible conciencia de no ser tomado en serio. Háganse de cuenta que este fragmento fue extraído de una novela, o un cuento. Ven ustedes que ahí el narrador se está incluyendo en la situación. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Mire, él está contando algo que le está pasando, cómo se está sintiendo. Si fuéramos a decir que en este corto fragmento, ¿qué tipo de texto, a qué tipo de texto correspondería este fragmento? ¿Ustedes qué opinan? Yo digo que narrativo lírico, ¿cómo era literario? Bueno, listo, narrativo. ¿Por qué? Porque me están contando una historia.
Listo. ¿Qué más nos pueden, qué otros elementos textuales aparecen acá que nos dan un indicio de que es un texto narrativo? No puede ser descriptivo. No estoy describiendo emociones, sentimientos. ¿Cierto? Yo tenía una horrible conciencia, no se ha tomado en serio. ¿Eso qué me indica? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cierto? Podría ser descriptivo, porque yo estoy describiendo características propias, emocionales. Podría ser, ¿no? Y van mezclando, uno puede ir mezclando diferentes, en los textos puedo ir mezclando sus diferentes tipos, ¿listo? Pero noten ustedes que el elemento clave es que el narrador protagonista se ve reflejado en la situación, habla de yo, de sentía, ¿cierto? Mire las acciones, cómo se manifiestan acá. Hay narradores testigos, cuenta lo que le pasa al protagonista, mezcla el yo en primera persona con el de tercera persona. Miren pues, ahora ya no puedo causar ningún daño, fue la respuesta de Sherlock Holmes, y así conseguí por su fin autorización para dar a conocer el que en cierto sentido constituyó el momento culminante de la carrera de mi amigo. Muy interesante esto, ¿no? ¿Sí entendieron este ejemplo? Ese narrador testigo mezcla en la primera persona, o sea, yo, con el de tercera persona, que es otro individuo. Ahora ya no puedo, ya no puede causar daño, perdón. Fue la respuesta de Sherlock Holmes. Y así conseguí por fin su autorización para dar a conocer el que en cierto sentido constituyó el momento culminante de la carrera de mi amigo. ¿Dónde creen ustedes que aparece la primera persona? En conseguí. Y así conseguí por fin su autorización para dar a conocer. ¿En qué cierto sentido? La tercera persona, ¿dónde está? En la carrera de mi amigo. Constituyó el momento culminante de la carrera de mi amigo. Y hay otro. La respuesta de Sherlock Holmes. Ahora ya no puede causar ningún daño. Fue la respuesta de Sherlock Holmes. Ahí hay un narrador que mire que es de afuera. Mezcla la primera persona o a su misma vez incluye la primera. Tiene ejemplos ya propiamente extraídos de obras, como por ejemplo de Edgar Allan Poe, El gato negro. Protagonista, narrador. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. ¿Estamos claros con el ejemplo? Con ese narrador protagonista. Sí, profe. Muy más que protagonista, ¿cierto? ¿Qué tipo de texto corresponde a este fragmento? Listo, es una obra literaria. Obviamente. Si fuéramos a hablar de qué tipo de texto sería, correspondería a este fragmento. Narrativo, no. Sería narrativo. Claro, ¿por qué narrativo? Porque está narrando lo que le pasó con el gato, ¿no? Y no podría ser también descriptivo. Pregunta. Sí, profe. ¿Cierto? Porque, Podemos. ¿Sí? Hola. que sí, porque pues dice que está embriagado, que le parece pues el gato, pues todo cuenta. Listo. También está apelando a recursos de las emociones, ¿cierto? De cómo se siente y ciertas acciones. Muy bien. Miren el texto, el narrador testigo, perdón.
Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. Ven que es alguien que está contando algo que está haciendo otra persona. Aparece de manera un poco visible la primera persona. ¿Dónde? ¿Dónde aparece la primera persona en este fragmento? Seguido por el rey y por mí. Exactamente. Ahí se incluyó el narrador, protagonista, pero en ese fragmento no más. Pero mire que ya ese narrador testigo está contando algo que, si bien él también percibió, lo cuenta más que todo a través de a partir de lo que hace el otro personaje y de lo que él está viendo. ¿Listo? ¿Estamos claros con los ejemplos, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Recuerden que estos narradores en primera persona, los narradores protagonistas o testigos, suelen ser llamados intradiegéticos, ¿cierto? Que de alguna manera o están dentro del relato, dentro de la historia, dentro de los acontecimientos, pero también salen, pero uno siente que no salen del todo porque están muy ahí, ¿cierto? O sea, salen y entran, intradiegéticos. ¿Vale? Ahora bien, hay unos narradores ya externos, fuera del relato, como tenemos acá, omniscientes u objetivos. ¿Listo? ¿Qué es ese narrador omnisciente? Es aquel que tiene conocimiento de los hechos de manera total y absoluta. Sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus pensamientos, sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes, etc. Es un dios de la narración. Es en tercera persona. Miren pues, cada mañana pensaba en su querida abuelita. Era tan buena, pero también sabía que no la volvería a ver, pues se había marchado muy lejos. Está adentro. Miren aquí cómo está afuera. No se mete él en la situación. Y parece que ese narrador supiera todo, ¿cierto? Lo que pensaba, ¿cierto? Ese, como lo mencionan, ese omnisciente, es casi un dios, sabe lo que le va a pasar a los personajes, sabe cómo están conectadas las cosas, está fuera del relato. ¿Listo? Ese narrador omnisciente lo llaman extradiegético. ¿Listo? Cuando de pronto encuentren ese término, recuerden que lo extradiegético es un narrador omnisciente que está fuera del relato. ¿Listo? Este otro narrador objetivo tiene conocimiento relativo a la historia, cuenta lo que ve como si mirara desde una cámara. Tercera persona, sigue siendo en tercera persona. Estaba sentada en un sillón y no paraba de observar el cuadro de la pared. ¿Por qué objetivo? No está diciendo, no está dando valoraciones o juicios propios. Estaba sentada en un sillón, como si fuera una persona perezosa y mala vida. Yo ahí no estoy. Ahí no está el narrador diciendo, no sé, haciendo valoraciones ni ese tipo de cosas. Simplemente está haciendo una descripción de la situación donde no está dando juicios o valoraciones personales. Listo. Y miren ustedes, está en tercera persona, no interviene él. Y está diciendo que hay una persona que estaba sentada en un sillón observando un cuadro donde no paraba de observar. Listo. Sigue siendo también un poco omnisciente, aunque acá la diferencia entre el narrador objetivo y el omnisciente es que el omnisciente es capaz de
relatar los sentimientos o las sensaciones, las intenciones, los pensamientos de los personajes, mientras que aquí es una narración más objetiva, es decir, no intervienen este tipo de cosas, no narra casi emociones, sentimientos, pensamientos, ni nada de eso. ¿Listo? Muchachos, ejemplo de narrador omnisciente. Miren, pues, del fragmento de la metamorfosis. Gregorio ya no comía casi nada. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas, y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. ¿Ven ese narrador ahí, muchachos? Lo ve todo, sabe cómo se siente el personaje. ¿Estamos claros con ese ejemplo, chicos? Sí. Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta que es, por ejemplo, en las películas muchas veces está este narrador, pues el omnisciente, pero eh, hay una parte en la que el personaje, digamos que lo escucha por hacerlo gracioso. Entonces, no sé, él dice algo malo, por ejemplo, y deja toda su ropa tirada en el suelo. Entonces el personaje le responde, pero nunca hay diálogo entre ellos, sino que el personaje como que escuchó solo eso y dice como, ay, pues gracias, un ejemplo. Y ya, pero no hablan entre sí. Ahí, ¿qué vendría a pasar? Pues sería testigo o seguiría siendo omnisciente, pero digamos que en toda la película él nunca habló con nadie, ni con, o sea, solamente era omnisciente todo el tiempo. Y en ese pedacito el personaje le contestó, ¿ahí qué pasaría? Bueno, no, es un recurso estilístico muy interesante del director y del guionista, porque es poner en diálogo un narrador omnisciente, que sería una voz off, por ejemplo. Una voz en off sería un narrador omnisciente o un narrador objetivo, eh, pero de alguna forma hace que el guionista o el director hace que ese narrador omnisciente intervenga en la situación, porque involucra al personaje de la historia, para que tenga interacción. Entonces, es un recurso estilístico muy interesante porque no es que le responda propiamente de manera textual, sino a través de las acciones del personaje. El personaje responde así. ¿Qué podría hacer eso? Ustedes lo van a encontrar, muchachos, en textos, donde van a mezclar el narrador omnisciente con el narrador intradiegético, el narrador testigo o protagonista. Hay un fragmento de una obra de Mario Vargas Llosa, donde mezcla los dos. Dice así, mezcla los dos narradores. O sea, el intradiegético protagonista y luego el extradiegético pues, objetivo. Entonces decía algo así como, nos estábamos bañando en la piscina, ojo pues, nos estábamos bañando en la piscina y luego ellos salieron corriendo. O sea, él se salió, ¿lo ven? Empezó a Sí, como si narrar fuera un ente ahí eso. que no se ve, pero que está. Está y no se, exactamente, está, no se ve y empieza a relatar. Es jugar. ¿Qué pasa ahí, muchachos? La mezcla de narradores. Pero lo que me interesa hacer énfasis aquí, muchachos, muy bien, y gracias por esa pregunta, muy interesante. Recuerden, muchachos, que los guiones de las películas, es una cosa que a ustedes, a todos nos llama la atención, vamos a encontrar este tipo de cosas, ¿cierto? O un narrador que no es un personaje que está contando la historia de otro, de su esposo, de su hija, ¿cierto? Ya vivemos perdón, nos están contando la historia en voz en off, con la voz del personaje, no lo vemos, pero luego ya después lo vemos, ya en voz en in. Vemos que él es el que está contando algo que le pasó, que le pasó a un amigo, ¿cierto? Muy interesante. Muy bien, lo que tienen que tener en cuenta, muchachos, con estos narradores
extradiegéticos, o sea, externos fuera del relato, es que la diferencia entre el omnisciente y el objetivo radica en qué? En que el omnisciente parece como si lo supiera todo, porque describe no solamente lo que hacen los personajes, sino lo que piensan y lo que sienten ellos. O sea, describe sus sentimientos, las emociones, las sensaciones, las intenciones, los pensamientos, mientras que el objetivo es más como de descripción. No hace descripción, no ahonda, no relata sus sentimientos, las sensaciones, lo que está pensando. Mira acá, estaba sentada en un sillón y no paraba de observar el cuadro de la pared. Otra cosa es muy diferente dentro de un narrador omnisciente, es decir, estaba sentada en un sillón y no paraba de observar el cuadro como si estuviera planeando algo, como si quisiera asesinarlo. Ahí que le metí. ¿Cierto? Elementos de sentimientos, de ideas, de pensamientos. ¿No ven? Carlos, hasta ahí, muchachos. Profe, o sea que, por ejemplo, en el omnisciente, Sí. dice, ella está disfrutando de sus vacaciones alegremente con sus amigos. En cambio, en el objetivo dice, está disfrutando de sus vacaciones en Cartagena, algo así. Bueno, pero entonces, ahí en el ejemplo que acabas de colocar, creo que hiciste énfasis en qué es disfrutar. Eso es una sensación. Ella estaba viajando en un bus, directo a Cartagena, rumbo a Cartagena. No es una narración objetiva. Una narración omnisciente es, ella estaba viajando en un bus, rumbo a Cartagena, como si quisiera despedirse del mundo y no querer volver a su lugar de origen. Yo ahí estoy de manera implícita describiendo asuntos de sensaciones, de sentimientos. ¿No crees? Sí, sí. O sea que en el objetivo no puedo meter como nada que tenga un Que sentimiento, una sensación. no se ahondan en sentimientos, ni en sensaciones, ni en intenciones, ni en ideas, ni nada de eso. ¿Cierto? Miren el narrador omnisciente, en el ejemplo que tenemos de Kafka, de la metamorfosis. Gregorio ya no comía casi nada. Ahí es una narración objetiva, ¿cierto? Un narrador objetivo. No hay intervención de sentimientos, de sensaciones ni de ideas, pero ya empiezan a aparecer por acá. Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Sigue siendo objetivo, lo mantenía allí por horas y horas. Y la mayoría de las veces acababa por escupir. Listo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. Ahí no hay sentimientos, muchachos, no hay emociones, no hay sensaciones, perdón, que es la tristeza, que es reconciliarse. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que de momento no servía. Todo el texto global está cargado de cierta emocionalidad y es una narración omnisciente, porque está contando lo que siente Gregorio, lo que no hacía y lo que estaba haciendo, lo que hizo otro personaje que se inmiscuyó en la situación. ¿Lo ven? Se dice que ese narrador omnisciente es un dios porque es como si fuera un gran lente que todo lo ve y todo lo sabe. Y él lo está contando acá. ¿Listo? Mientras que ese narrador objetivo es un poco más limitado. O sea, no es tan omnisciente. Sigue siendo externo, pero el omnisciente, mire que no solamente relata las situaciones, los personajes, lo que están haciendo, sino cómo se sienten, lo que ellos piensan. ¿Cierto? Ejemplo, narrador objetivo. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares, perdón. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Descripción de la situación y de los personajes, con los sentimientos, no hay sensaciones, no hay ideas. Es una descripción de lo que están, de las acciones de los personajes y la misma situación.
¿Sí ven la diferencia, chicos? ¿Sí les queda claro? Muchachos, Sí, señor. muy bien. Y por ahí se dice que hay una narración en segunda persona, ¿cierto? Que está entre la primera y la tercera persona. Recuerden que la primera persona es ese narrador testigo protagonista que está dentro del relato. La tercera persona es la que está afuera, que puede ser objetivo o omnisciente. Y aparece una segunda persona, ¿cierto? ¿Cómo sería esa segunda persona? Un ejemplo, lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más, distraído. Dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. ¿Qué tal eso? ¿Cómo lo ven? Esa segunda persona. Es como si alguien estuviera al lado del protagonista, ¿no? Y va diciendo las Sí, acciones que está haciendo. y te está hablando a ti en condición de lector. Interesante. Lees y relees el aviso, parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo, en ese cafetín, sucio y barato. Tú releerás. Entonces, ¿dónde estás de narrador, cierto? Muy interesante. O sea, es como si tomara cosas del primero, de la primera persona y del tercero, pero a su misma vez está incluyendo al lector. O sea, el lector mismo es un personaje. ¿Listo? Muchachos, vamos a ver entonces, esto lo tienen en las diapositivas, perdón, la tienen en la carpeta del Drive. Yo les voy a compartir pantalla, muchachos, para que vean, escuchemos lo siguiente. ¿Listo? Texto de los audiolibros, muchachos, son muy interesantes porque son narraciones que nos van a ayudar a nosotros a recrear muchísimas cosas. Ya tenemos conocimiento de los tipos de texto, relativamente, ¿cierto? Ya empezamos a diferenciar los tipos de narradores. Vamos a escuchar este pequeño cuento, muy sencillo, para ver entonces qué pasa con él. ¿Listo? Muchachos, les comparto pantalla. Vamos a escuchar bien, a poner atención. Y se llama Bruno, el valor del perro. Vamos a ver qué sucede con esta narración, muchachos. Atención. Bruno, el valor del respeto. Perdón, estamos bien. Es el valor del respeto, no el valor del perro. El valor del respeto. Bruno es el personaje con otro chico. Estamos escuchando, chicos, muchachos. Sí, profe. Sí. Se les ve la pantalla. Sí, señor. Súper. Bruno, el valor del respeto. De la serie Entendiendo los Valores Democráticos. Colección Futuros lectores. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Historia de Tessy Solinís. Ilustraciones de Oliver Flores. Una mañana soleada, Bruno, un niño de 8 años, acompañaba a su papá en el auto. Bruno fijó su vista una cuadra más adelante. En una de las esquinas estaba un perro callejero, muy flaco, de mirada triste, blanco, pero con un pelaje ya muy manchado. El perro parecía tener intenciones de cruzar la calle. Bruno observó la cantidad de autos y la mirada asustada del animalito. Después vio los semáforos que estaban en verde y entendió que era muy probable que si el perrito bajaba de la banqueta podría ser atropellado. «Papá, mira ese perro», le dijo Bruno a su papá, mientras sentía cómo se le aceleraba el corazón. El perro miraba asustado la enorme cantidad de autos que se movían de un lado a otro. Esperaba la oportunidad para cruzar la calle y repentinamente
bajó la banqueta y un auto alcanzó a lastimarle las patas traseras. El animalito lanzó unos gritos de dolor. El auto que lo lastimó no se detuvo, incluso ni un solo auto bajó la velocidad. Bruno se asustó y sintió un dolor fuerte en el estómago. Su papá lo consoló diciendo: tranquilo, Bruno, pobre perrito, ni modo. Pero papá, tenemos que salvarlo, tenemos que hacer algo, insistió Bruno profundamente inquieto. Su papá solo bajó un poco la velocidad para ver si el animalito caminaba hacia la banqueta, pero no, el perrito estaba herido y no podía moverse. Bruno no podía creer cómo nadie se había detenido a hacer nada. Ninguno de los autos, las personas de la calle, su padre o él. Se sintió mal el resto del día. Se preguntaba cosas como: si hubiera sido un niño en lugar de un perro, ¿la gente hubiera respondido igual? ¿Hay diferencias entre los perros y las personas? ¿Por qué nadie ayudó? ¿Cómo se podría organizar la gente para salvar la vida de un perrito atropellado? Le habían enseñado a respetar la vida, y en el caso del perro herido, al parecer no le habían hecho daño a propósito, pero no hacer nada por salvarlo era otra forma de no respetarlo. Bruno no dejaba de pensar en eso aún al día siguiente en la escuela. Al notar lo intranquilo que estaba, la maestra le pidió que compartiera con el resto del grupo lo que había sucedido. De forma respetuosa, los compañeros de salón escucharon a Bruno. Él les comentó lo que pensaba. Los compañeros hablaron de los perros callejeros, de los derechos que tienen unos y otros, de cómo el respeto a la vida de los demás podría extenderse a toda forma de vida. Incluso hablaron de los animales atropellados, cuál es la responsabilidad de la gente y lo que ellos, un grupo de niños, podrían hacer para ayudarlos. Carlos, un compañerito de Bruno, contó que una de sus tías se dedicaba a rescatar perros y gatos callejeros. Platicó que luego estos animales los daban en adopción y que tal vez pudiera invitar a su tía a la escuela. Cecilia comentó que ella había rescatado a su gato de la calle. Explicó con detalle lo que había hecho y hasta les enseñó una foto que tenía en su cuaderno de su adorada mascota. El sentimiento de Bruno era otro. Ahora pensaba que el sufrimiento de ese perrito no era en vano. Al menos en su salón, los 25 niños y la maestra estaban entusiasmados con poder hacer un proyecto en el que le platicaran a las familias y a los otros niños de la escuela lo que podía hacer para ayudar a los animales callejeros. Durante 2 semanas los niños hicieron puestas en común donde intercambiaron información acerca de los animales que vivían en su ciudad. Cecilia, con permiso de la directora, llevó a su gatita Pelusa y Fátima, otra compañerita, a su perrita Cascabel. Carlos invitó a su tía que les comentó todo lo que se hacía en la ciudad para proteger a los animalitos. Sacaron cuentas y se percataron de que una sola perrita podía tener una descendencia de hasta 67,000 perros en 6 años. Por eso están expuestos a que los atropellen o se mueran de hambre. Bruno estaba entendiendo mucho. Ahora sabía que era responsabilidad de todos cuidar de los animales. No solo los dueños, sino los que convivimos en la ciudad con otras especies. Los niños compartieron lo que estaban aprendiendo en la escuela con sus padres y vecinos. Hicieron cartulinas donde pegaron fotos y dibujos de perros y las colocaron en la escuela, en la tienda de la esquina y en el parque. Bruno ahora tenía esperanza. Había aprendido tanto en tan poco tiempo que se sentía entusiasmado y contento porque se dio cuenta de la importancia de compartir con los demás su punto de vista, de cómo la participación de cada uno de los miembros de su comunidad, vecinos, familiares y compañeros de escuela es importante. La forma en la que sus compañeros escucharon respetuosamente lo que les dijo, lo que pensaba y cómo se habían sumado al proyecto, le hicieron sentir que lo que ahora hacían por los animales podrían realizarlo por cualquier cosa que necesitaran. Eran como un mismo equipo. Los papás de Bruno se sentían orgullosos del entusiasmo de su hijo y decidieron junto con él asumir la responsabilidad de adoptar un perro de la calle. Bruno estaba feliz y llamó a la tía de Carlos para que le permitiera conocer a los perros rescatados que tenían adopción. Toda la familia fue a conocer a los perritos que esperaban encontrar un hogar. Mientras Bruno entraba a la casa de la tía de Carlos, miraba sorprendido a uno de los perritos. No lo podía creer. Había encontrado al perro que quería que formara parte de su familia. Un alegre perrito blanco, al que habían atropellado semanas antes, y al que le faltaba una de las patas traseras. Ese perro herido que había visto Bruno. Ahora Bruno juega con Valentín, el perro de 3 patas a quien quiere con toda su alma.
Audiocuento en donde participaron. Muchachos, muy bien. ¿Qué les pareció? Está muy bien hecho el video. Bacana las... Bueno, desde luego que tiene una intencionalidad comunicativa. Al principio se vio que es una campaña para promover valores, ¿cierto? A través de un relato de este tipo para promover el respeto. ¿Qué observaron ustedes de los narradores? Creo que todos son omniscientes. Y eran niños. Sí, claro. Profe, y también habían segundas personas, porque hubo un momento que había como una niña de la clase de el peladito, no sé cómo se llamaba, Pedro, Diego, que hablaba que él había hecho esto y tal, y había hecho como una campaña. Entonces había como un narrador en segunda persona también. Muy bien. ¿Qué más saben, observaron ustedes? ¿Se les llamó Profe, la... que el texto fue narrativo, descriptivo y no sé si argumentativo. Estoy ahí en la duda porque pues mire que todo el tiempo defendieron la idea de los perritos, expresaban las opiniones pues que decían por ejemplo los niños. Entonces estoy ahí como pensando en argumentativo, pero sí, ya lo demás sí, narrativo y Listo. Muy bien. Bien, muchachos, que en este tipo de recursos de historias vamos a encontrar unas particularidades en las narraciones, dentro de los tipos de narrador, desde luego, y, perdón, y dentro de los tipos de textos, que son dialogados, aquí, perdón, no son dialogados, aquí no lo cuentan, pero imagínense el guión, pues, la escritura del texto, lo que atravesó la creación de los personajes, cómo intervienen, ¿cierto? Me los dejo aquí en el chat. Listo. Muchachos, tengo otro recurso, ya este sí es un podcast, para que lo escuchemos. Este sí es larguito, pero... Hola, yo soy Camila Zuluaga. Muy bien. Este sí dura 17 minutos, pero vamos a escuchar unos fragmentos. Listo. Para que conversemos un momentico de este podcast. Es de Blue Radio, se llama El Presidente Presentador. Con una característica de este podcast que es apelando al debate, o sea, que ya de entrada, qué tipo de texto oral podemos encontrar acá. Si es un debate, si se intenta establecer un debate, ¿qué creerían ustedes que podríamos encontrar o cómo podríamos clasificar los debates, dentro de qué tipo de texto? Uno en un debate, ¿qué hace? Exponer Ideas. argumentos. Defiende su idea. Exacto, bueno, ahí dijeron exponer argumentos, ¿verdad? Que estoy exponiendo algo y a la misma vez estoy argumentando, ¿sí? Muy bien. Entonces les comparto pantalla para que escuchemos. Escuchemos 8 minuticos y ya el resto pues lo escuchan por cuenta propia para que tengamos ese otro recurso. Estamos viendo pantalla, muchachos. ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Muy bien, listo. Empiezo a reproducir. Y yo, Sebastián Nora. Y esto es La Intérprete. Bienvenidos. Cuando inició la pandemia y los ciudadanos tuvimos que ceder muchas libertades y cambiar radicalmente nuestros hábitos para darle muchísimo poder al Estado, para gestionar obviamente esta crisis que nos llegó por sorpresa, pues Sebastián, se sabía que uno de los peligros era que el Estado empezara a abusar de esas atribuciones excepcionales y convirtiera lo que había sido algo transitorio en algo permanente que en muchos países no había ocurrido. Así es, Camila. Famosa la frase de no hay nada más permanente que una medida transitoria del gobierno. Y sí, lo que usted dice, muchos gobernantes aprovecharon estos poderes discrecionales especiales para imponer agendas políticas diferentes al COVID, para promover medidas arbitrarias en algunos casos. Y pues en un país, como usted lo sabe,
que es Colombia, tan presidencialista y centralista, pues esos poderes especiales terminaron teniendo una dimensión mucho mayor que en países que son más federales como Estados Unidos o Argentina. Sí, y hoy vamos a hablar del tema de la administración y la difusión de la información, porque la lucha por el relato de la pandemia es también una lucha política. Cuando hay guerras y cuando hay crisis, la cabeza de los estados pues adoptan roles mucho más paternalistas que nunca antes y pues señala el camino para salir de la crisis y en teoría los ciudadanos terminamos siguiendo a ese líder que en medio de una crisis extraordinaria pues termina siendo el todopoderoso. Y yo creo que Iván Duque ha sentido cómodo explotando ese rol paternal. Después podemos discutir en qué medida ha sido proporcional o no. Y como sabemos, Camila, su programa diario de 6 a 7, yo no sé si usted se lo pierda o no se lo pierda, llamado Prevención y Acción, que inició el 24 de marzo, ha sido la estrategia de comunicación elegida por Presidencia para difundir eso, el relato de la pandemia en Colombia. Como quizás muchos de los que escuchan la intérprete y hacen clic en nuestro podcast, Sebastián, no son colombianos, hay que contarles que en Colombia el presidente Iván Duque, como usted lo mencionaba, desde que empezó la pandemia, inició un programa de televisión que sale a las 6 de la tarde y en ese programa de televisión él es un presentador que le va dando paso a los ministros, a los epidemiólogos que van contando cuáles son los avances que hay en términos de infraestructura, de vacunas y demás, pero esto ya se está volviendo una cosa que ya no hay ruedas de prensa, ya la única manera de escuchar al mandatario en cierta medida es a través de ese programa. Pero escuchemos un pedacito para tener un ejemplo de lo que es ese show de Iván Duque que ha llamado Prevención y Acción. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de Prevención y Acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país. Insistiendo una vez más en el mensaje del uso obligatorio del tapabocas, de mantener el distanciamiento físico. Pero Camila, usted es periodista y ha visto clips y videos del programa, pero con la mano en el corazón, en todos estos meses, ¿alguna vez se sentó la hora completa en el sofá de su casa a ver el programa? No, en el sofá de mi casa no. A las 6 de la tarde miro algunas cosas a ver qué anuncios hace, porque los anuncios importantes los estaba haciendo el mandatario a través de su programa Prevención y Acción. Sí, y eso ocurrió, Camila, al inicio de la pandemia, entre más o menos marzo y abril. Yo creo que nadie le puso misterio a este espacio y entendimos todos que era algo válido y necesario. Pues casi a diario, como usted decía, salían nuevos decretos y decisiones que cambiaron drásticamente la vida social y económica pues, de todos los ciudadanos. Era importante, yo creo que el presidente pues, nos contara los planes. Vivíamos una situación inédita y muy especial en el mundo y además al principio hay que decir, el programa era exitoso, por lo que acabo de comentar, y fíjese, tenía 16 puntos de rating en marzo. Claro, eso fue cambiando, pero pasaron los meses, Sebastián, y la oposición y un sector importante del periodismo empezó a criticar varias cosas y a cuestionar ese espacio. Uno, pues qué tan práctico y qué tan útil puede ser tener sentado al presidente todos los días una hora al frente de una cámara, cuando ya la normalidad de la pandemia se nos volvió pues nuestra rutina. Y dos, porque ese es un espacio que funciona diariamente, en donde van los funcionarios del gobierno, pues podría llegar a terminar monopolizando la discusión y blindando al propio presidente de preguntas y críticas incómodas de los periodistas. Yo comparto muchas de esas críticas y también lo que se ha comentado. Hay personas que argumentan que pues, se volvió como un canal para explotar también la imagen de esa figura de presidente presentador o presidente periodista y satisfacer un poco la vanidad de la figura presidencial. Y la primera vez que Duque se refirió a estas críticas fue el 3 de agosto en una entrevista que le dio a Blue Radio. Nosotros hemos dicho una cosa con claridad. Primero, este no es un programa de entretenimiento, este es un programa de información. Y nosotros creamos este programa con una sola idea: dar información veraz, explicar las medidas del gobierno. Y lo hemos hecho no para que sea un espacio de vanidad presidencial, sino que sea un espacio compartido en la sociedad de quienes pueden transmitir esa información. ¿Quiénes han estado ahí? Médicos, epidemiólogos, infectólogos, alcaldes, gobernadores, presidentes de otros países, miembros de organismos internacionales, y se ha hecho una explicación de todas las medidas del gobierno. Y creemos que ese espacio ha tenido un fundamento
que además quiero decirle, Néstor, fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud en el reporte sobre Colombia que salió hace pocos días. Esto fue hace ya 4 meses, esa entrevista que acabamos de escuchar o ese aparte. Pero el debate sobre prevención y acción se intensificó en los últimos días después de que se conociera un contrato que la Presidencia de la República hizo con RTBC o lo prorrogó por 6.382 millones de pesos, y en el que, aparte del programa diario del que ya venimos hablando, el de prevención y acción, pues se habla de un nuevo espacio en donde el presidente Sebastián tendría entrevistas con personalidades del país. O sea, además de 1 hora el presidente sentado en televisión todos los días en prevención y acción, ahora tendría también su propio show con personalidades. Bueno, imagínense, un más periodista que presidente en ese caso, pero no sé si fue por las críticas o malinformación, pero realmente lo que terminó sucediendo, Camila, es que el consejero de Información y de Prensa de Palacio, Carlos Alberto Cortés, pues le dijo al Tiempo que no tiene ninguna intención de volver a Duque en un presentador, mejor dicho, que ese programa no va a ser así, el de las entrevistas. Y el objetivo aunque lo que es cierto es que el objetivo que usted comenta sí estaba incluido en el contrato con RTBC, pero al parecer pues no va a ser así. Pero mire, a pesar de esa aclaración que usted menciona, se hizo en el periódico El Tiempo por parte del señor Cortés, la polémica continúa, porque sí es debatible todavía, Sebastián, cuál es la utilidad de ese programa, y además la oposición pues se ha venido quejando porque esto podría ser un truco para acallar el derecho a la réplica que tienen los integrantes de los partidos de oposición después de cada alocución. Acuérdese que en el estatuto de la oposición, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se estrenó y se aprobó una figura en donde, después de una alocución presidencial, podía la oposición hacer una réplica y salir también en cadena nacional, pues diciendo lo que tenían que abordar y criticar de lo que dijera el presidente. Pero ahora el presidente no volvió a hacer alocuciones pues porque tiene 1 hora diaria. Entonces, ya en esa medida se acalló un poco a la oposición. Sí, es una figura nueva. Yo recuerdo, no sé si ha habido más, recuerdo la de Aida Bella, recuerdo a Mauricio Toro y a Juanita Gobertos, que yo creo que es un espacio valioso, pero con este formato, pues lo que usted dice, ya se acabó o se acaba por ese espacio réplica. Iván Cepeda, que todos lo conocemos, pues es digamos, de los mayores alfiles de la oposición, hace esa crítica la semana pasada en Caracol Radio. Una cosa es hacer una locución y decirle a la ciudadanía unos cuantos mensajes fundamentales, y otra, generar una tribuna en la cual diariamente el presidente y los ministros realizan un despliegue que muchas veces, hay que decirlo porque he visto con mucha atención esas emisiones, se convierten ya en otra cosa. Ya no es una información puntual, una advertencia, los cuidados necesarios, cómo va la economía, qué está haciendo el gobierno en materia sanitaria, sino comienza una especie de despliegue publicitario, una oda permanente a todas y cada una de las acciones que se le ocurren al gobierno. Iván Cepeda, congresista. Muchachos, yo pienso que podemos dejar hasta aquí con este podcast. Bueno, no sé qué les parece, qué les llamó la atención. ¿Qué encontraron ustedes acá? Aquí está. Les dejo el link en el chat. Pero el cambio de los narradores ahí, que el presidente pasaba a ser narrador. Cierto, la estructura del podcast lo que hace es tener unos presentadores que actúan como unos narradores, a ver qué, omniscientes o testigos, protagonistas. ¿Cómo lo ven ustedes? Objetivos, no. ¿Por qué? ¿Por qué objetivos? No sé, viéndolo yo desde mi punto de vista, creo que no tienen la autoridad como para llegar a hablar de lo que, por ejemplo, está pensando el presidente o haciendo el presidente. Entonces, ahí sacaríamos el narrador omnisciente, porque ellos no tienen, no tienen como el conocimiento de lo que está pasando dentro del personaje del presidente. Y
todo lo que están hablando y todo lo que están diciendo es información objetiva de lo que está diciendo él. ¿Sí me hago entender? Ok, muy bien. Si ese es tu argumento, ¿vale? ¿Qué tipo de narradores encontramos ahí? Encontramos los dos. O sea, los presentadores entonces están fuera del relato. O son ellos quienes nos están contando esto. Fíjate, interesante. Son aspectos muy fundamentales para pensar cómo se ponen a jugar los narradores ahí. Profe, y sería texto dialogado, ¿cierto? Bueno, ¿dónde encuentran los textos dialogados? Pues porque se pasan como uno a uno él habla, es como, ay, entonces él dijo esto y entonces el otro dice, ay, sí, pero yo pienso que esto y lo otro, o sea, como si estuvieran hablando, pero no sé. Bueno, los dialogados de pronto el énfasis dentro del texto dialogado sería, por ejemplo, en el podcast cuando incluyen las intervenciones del presidente. O esto último que escuchamos, que es la voz del senador, de Iván Cepeda. ¿Cierto? Escuchemos lo que dijo el senador. Escuchemos lo que dijo el presidente de su locución. ¿Cierto? O sea, citándolo, tal cual con sus propias palabras. Ese tipo, si fuéramos a clasificar este podcast dentro de los tipos de texto que encontraríamos, será un texto expositivo, argumentativo, descriptivo, mezcla varios. ¿Cierto? A ver, estoy pensando. Muy bien, muchachos, listo. La idea es que pensemos, ¿cierto? Ahí tienen el link para que continúen escuchando, para que lo escuchen con más detenimiento y de paso, pues también se informen y se entretengan. Ese es el objetivo también de muchos de estos recursos que nosotros propendemos, pues, dejar en la asignatura, que nos ilustren los temas, nos ayuden a comprender mejor ciertos conceptos. Pero bueno, muchachos, ya tenemos acá otro de los elementos fundamentales a tener en cuenta en la construcción de un texto, ya sea en forma escrita u oral. ¿Listo? Lo oral, muchachos, si bien es más desde la voz, desde la conversación, tiene que pasar desde luego por una estructuración lingüística. No necesariamente que yo tenga que escribir para luego hablar, pero los discursos de carácter orales, los relatos de carácter orales, se articulan con la misma lógica. ¿Listo? La unidad mínima del texto, de la comunicación verbal, es el texto, en su forma escrita u oral. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Hay claridad? Próximamente haremos unos ejercicios donde empecemos a identificar a partir de unos fragmentos, la manera de entrenamiento, digámoslo así, los tipos de narradores y a su misma vez, identificando los diferentes tipos de texto y a su misma vez apelando a los recursos, a los recursos que hacen parte o de las estructuras textuales, es decir, la cohesión, la coherencia y la adecuación. Listo, vamos a mezclar todo eso para que entonces empecemos a articular todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, muchachos. Dudas. ¿Hay claridad entonces, chicos? Mucho silencio hay en estos momentos.
Cuando hay silencios tan prolongados es que hay dudas que se quedan sin resolver. Muchachos, dudas finales, preguntas, comentarios. Pero yo creo que todo está claro. Bueno, eso esperamos, muchachos. Entonces, bueno chicos, nos vemos entonces este próximo jueves. Recuerden las exposiciones, el cronograma que tenemos. Y